Buenas, en este video vamos a hablar sobre la cirrosis hepática. Vamos a la definición. La cirrosis hepática es la consecuencia, el resultado o la fase final de varias enfermedades hepáticas, o bien sea de un factor hepatotóxico, de un agente tóxico como por ejemplo el alcohol. Y esa enfermedad hepática o agente hepatotóxico en cuestión van a producir ciertos cambios en la arquitectura hepática. Precisamente van a alterar esta arquitectura hepática, la van a transformar, la van a deteriorar, de forma que el hígado va a dejar de funcionar como normalmente lo debería hacer dentro de sus funciones de depuración de la sangre, entre otras. Entonces, hay una pérdida de la arquitectura hepática, lo cual va a llevar posteriormente a una pérdida de la función hepática. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la epidemiología. La cirrosis hepática es la 11ª causa de muerte en el mundo entero. Produciendo un promedio de alrededor de 20.000 muertes por año. La población o el grupo demográfico que mayor tiene riesgo de padecer la cirrosis hepática es la población que se encuentra entre las edades de 25 y 50 años. ¿Por qué? Porque normalmente en estas edades es cuando las personas adoptan, digamos que, hábitos poco saludables, como salir de fiesta de forma excesiva, consumir alcohol diariamente de forma excesiva, la drogadicción, el uso de drogas inyectadas, la vida sexual, digámoslo así, poco preventiva con las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la hepatitis, etcétera, etcétera, haciendo que inevitablemente entre este rango de edad aumente el riesgo a comparación de los pacientes más ancianos y los pacientes más jóvenes. Ahora vamos a hablar sobre las etiologías. Existen etiologías que son bastante comunes y frecuentes y otras que no son tan comunes. Las principales son las esteatosis y las hepatitis virales. Vamos a empezar hablando de las esteatosis. De modo que existen dos tipos de enfermedad hepática crónica que cursan con esteatosis. Vamos a empezar hablando de la que actualmente es la más frecuente, que es la esteatosis alcohólica. Para que una persona comience a sufrir de falla hepática debido a un consumo crónico de alcohol, este consumo debe ser mantenido en el tiempo y debe ser a altos niveles, altas dosis de alcohol. Normalmente el riesgo empieza a dispararse a partir de las 2 unidades estándar de bebida, que eso va a corresponder al menos a 20 gramos de alcohol puro. Estas siglas quieren decir unidades de bebida estándar, UVE, que es la cantidad de alcohol que normalmente, si una persona la ingiere al día, va a aumentar su riesgo de sufrir una falla hepática crónica o una esteatosis alcohólica, y que corresponde a alrededor de 20 gramos de alcohol puro. Entonces, hay otro tipo de esteatosis que no se produce por el alcohol, sino que se produce por los factores de riesgo metabólicos.
y también se le conoce como esteatosis por enfermedad metabólica hepática. Generalmente se le puede llamar de varias maneras. Esta podría ser una manera, esteatosis hepática metabólica. Y lo que va a ocurrir en este proceso, el daño al hígado se produce por la presencia de factores de riesgo cardiometabólicos, como por ejemplo el tabaquismo, como por ejemplo la hiperlipidemia, como por ejemplo la diabetes mellitus, correlacionado a la resistencia a la insulina, el sedentarismo, la obesidad, todos esos factores cardiometabólicos. Otra de las causas que son bastante frecuentes son las hepatitis virales. La más frecuente en causar cirrosis es la hepatitis C, pero también puede ser causada por la hepatitis B. Generalmente la hepatitis C es la más frecuente, se correlaciona a las personas que utilizan drogas inyectadas. Antes se consideraba como un factor de riesgo el haber recibido transfusión sanguínea, pero desde alrededor del año de 1989, si no estoy mal, se empezó a hacer tamizaje de hepatitis C en los almacenes de sangre para evitar que así se dé el contagio de la hepatitis C, y a partir de ese año es inusual o casi inexistente el contagio de hepatitis C por medio de una transfusión. Sin embargo, hay personas que tuvieron una transfusión de sangre antes de ese año, de 1989, y como tienen una hepatitis que no es aguda, sino que es crónica y dura con ellos varios años, pues actualmente pueden presentarse todavía con la hepatitis de origen por una transfusión. De todas maneras, la hepatitis C que causa cirrosis es la forma crónica, al igual que la hepatitis B, porque para que se produzca este daño en la arquitectura del hígado de manera crónica se requiere una enfermedad que tenga una larga historia natural. Entonces las hepatitis virales se detectan en el caso de la hepatitis C por una prueba de anticuerpo, un anticuerpo llamado antihepatitis C, o también podría decirse antivirus de la hepatitis C. Y también se puede detectar por la presencia del ARN del virus de la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B se detecta a través de un antígeno de superficie que se conoce lógicamente como el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Y se escribe de la siguiente manera: hepatitis B, es decir, las siglas de hepatitis B, y luego se escribe superficie antígeno en forma de sigla. De esta manera. Otras causas que ya son más raras podrían ser, por ejemplo, la hepatitis autoinmune, la colangitis, pero no la colangitis aguda típica, sino la forma de colangitis crónica, como la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. En el caso de la hepatitis autoinmune se detecta por la presencia
en el suero de un autoanticuerpo. Y en el caso de la colangitis se detecta por los niveles de gamma-glutiltransferasa. Y hay otras causas más raras que son los cúmulos de ciertos metales en el hígado, entre otras partes y otros órganos del cuerpo también que se pueden acumular, como lo son la hemocromatosis, que es el acúmulo de hierro en el hígado, y la enfermedad de Wilson, que en este caso el acúmulo es de cobre. Más sin embargo, son condiciones que rara vez aparecen y que lo importante acá es hacer énfasis en reconocer las causas más frecuentes, como lo es la esteatosis alcohólica, la esteatosis de origen metabólico y las hepatitis virales. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. La fisiopatología de la cirrosis hepática comienza cuando aparece el factor etiológico. Ese factor etiológico, que puede ser la hepatitis viral o que puede ser la esteatosis, lo que va a generar es un estado de inflamación crónica. En ese estado de inflamación crónica lo que va a haber es una producción excesiva de colágeno, y esto va a causar que se vaya acumulando poco a poco la matriz extracelular. Esto posteriormente y con el tiempo, a la larga, lo que va a producir es que se vayan formando unos nódulos de regeneración, como lo pueden ver acá en este corte histológico. Los nódulos de regeneración son la característica histológica principal de la cirrosis hepática. Como lo pueden ver acá, son unas estructuras formadas por tejido cicatrizal que distorsionan la arquitectura normal del hígado, como lo pueden ver por ejemplo acá, acá y acá. Ahora, si nos vamos a una comparativa de un hígado normal con un hígado cirrótico, vamos a ver claramente que en el caso del hígado normal hay una separación, una división o una delimitación clara de los diferentes lobulillos que conforman su estructura, como lo pueden ver aquí. Ahora, si lo comparamos con el hígado cirrótico, podremos ver que los lobulillos están completamente deformados a como son ellos en un estado fisiológico, y podemos ver los diferentes nódulos de regeneración que están conformados por puro tejido colaginoso cicatrizal debido a la inflamación crónica. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva macroscópica, si nos vamos a lo grande, como se ve desde afuera, podemos ver el hígado normal, donde esta estructura normal permite que el flujo sanguíneo de su sistema portal se dé de manera normal, amena. Y cuando nos vamos al hígado cirrótico, podemos ver que estos múltiples nódulos de regeneración van a producir una dificultad para que se dé el flujo sanguíneo portal normal, ya que van a generar una resistencia, un aumento de la resistencia en la circulación portal. Lo cual, si se presenta de manera crónica y sostenida en el tiempo, va a acabar produciendo lo que es la hipertensión portal, que es la principal responsable de gran parte de las complicaciones que se pueden ver en la cirrosis hepática, como lo puede ser las varices esofágicas, la ascitis. Como lo puede ser también la esplenomegalia, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas.
Antes de hablar en sí de las manifestaciones, es necesario saber que existen dos fases. Una fase compensada, donde no hay manifestaciones y donde tampoco hay complicaciones, y una fase ya descompensada, donde empiezan a aparecer los síntomas y donde empiezan a aparecer las complicaciones. Ahora sí, empezando a hablar de las manifestaciones, encontramos que en el examen físico podemos ver que va a haber una coloración amarillenta de la piel, lo que se le conoce como ictericia. Y no solamente de la piel, sino también de las escleras. La ictericia se produce como consecuencia de que el hígado es el que debe conjugar a la bilirrubina para que ésta sea eliminada por la bilis. Cuando el hígado empieza a fallar y deja de hacer esta función, hace que la bilirrubina no conjugada se empiece a acumular en la sangre, dando esta coloración a la piel. También pueden aparecer características sexuales secundarias alteradas o pérdida de algunas características sexuales secundarias. Las más frecuentes que aparezcan son la ginecomastia y la pérdida del vello corporal. Otra cosa que también puede haber son los angiomas aracniformes. Los angiomas aracniformes son hiperplasias de tejido vascular. Los lugares donde aparecen con mayor frecuencia es a nivel de la cara y a nivel del tronco. También puede haber hepatomegalia. La hepatomegalia aparece como consecuencia del crecimiento de tejido fibrótico que va a hacer que se aumente de tamaño el hígado. Otra cosa que también puede haber es esplenomegalia. La esplenomegalia, por otro lado, se produce porque hay un estancamiento en el flujo de sangre, sanguíneo a nivel portal. Esta sangre estancada va a buscar otros mecanismos para salir hacia otros órganos, y el mecanismo que ella busca es que cualquier parte por donde ella pueda devolverse lo hace. Por ejemplo, también se va a devolver hacia el vaso, haciendo que haya una acumulación de sangre a nivel del vaso y produzca la esplenomegalia. También lo que puede haber a consecuencia de lo mismo es el signo de la cabeza de Medusa. También se produce porque, como hay una hipertensión portal, un cúmulo de sangre a nivel portal, del sistema portal por la obstrucción, las venas tratan de buscar otros caminos por los cuales llevar esta sangre hacia los otros tejidos, creando estas prominencias vasculares que se ven desde afuera con esta forma. Ahora, pasando a hablar ya de complicaciones. La primera es la encefalopatía hepática, que son un conjunto de manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden presentarse de forma aguda o crónica. Y que se presentan como consecuencia de que el hígado pierde la capacidad para depurar la sangre, haciendo que algunos elementos tóxicos se acumulen en la sangre, como por ejemplo el amoníaco, causando daño cerebral. Otra complicación de la cirrosis son las hemorragias de vías digestivas.
Y en el contexto de la cirrosis, la causa más frecuente de hemorragias de vías digestivas son las varices esofágicas. Y ellas a su vez son consecuencia de la hipertensión portal, que hace que aumente la presión venosa a nivel de todo el tracto gastrointestinal, incluyendo el esófago. Como aumenta la presión en todo el trayecto, esta hemorragia también puede darse a nivel del colon, a nivel del intestino delgado o el estómago, pero es más frecuente que suceda a nivel del esófago. Las varices esofágicas, entre más grandes sean, hay más probabilidad de que sangren. Por esa razón, el manejo de las varices esofágicas está enfocado en prevenir que éstas sigan aumentando de tamaño para así evitar que lleguen a sangrar. Y esta prevención se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer farmacológicamente utilizando betabloqueantes no cardioselectivos y también se puede hacer a través de una ligadura endoscópica. Otra complicación de la cirrosis es la ascitis. La ascitis se define como la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Y también se produce como consecuencia o secundaria a la acumulación de sangre que hay en el sistema portal, haciendo que este líquido se extravase y quede dentro de la cavidad peritoneal, aumentando la circunferencia abdominal del paciente. La ascitis es la complicación más frecuente de la cirrosis y se asocia a un peor pronóstico. Esto porque la ascitis aumenta el riesgo de otras complicaciones más graves. Se debe tratar y se debe intentar controlar a tiempo, por lo que les acabo de decir que puede llevar a otras complicaciones y también porque genera un gran deterioro en la calidad de vida de los pacientes. ¿Y cómo es ese manejo de la ascitis? El manejo consta de dos factores. El primero es una dieta baja en sodio. Lo que se recomienda es que la cantidad de sodio al día sea menor a los 80 miliequivalentes de sodio. Y el otro factor del tratamiento es el uso de diuréticos para que el paciente pueda eliminar todo ese líquido que está acumulado en la cavidad peritoneal y la ascitis pueda disminuir. El diurético de elección casi siempre es la espironolactona. Pero la espironolactona puede utilizarse sola o puede utilizarse en combinación con furosemida. Otra complicación de la cirrosis es la insuficiencia renal aguda. Se detecta por una elevación en los niveles de creatinina. En el contexto del paciente con cirrosis, la insuficiencia renal puede estar desencadenada por múltiples causas, pero la más frecuente es la hipovolemia. Y a su vez la hipovolemia en el paciente cirrótico puede estar determinada por varios factores, como por ejemplo una hemorragia de vías digestivas, como por ejemplo pérdidas digestivas de agua, o también, por ejemplo, el uso de diuréticos para el tratamiento de la ascitis. Esta hipovolemia va a disminuir la perfusión de sangre a nivel de los riñones, lo cual va a desencadenar en una disminución abrupta del filtrado glomerular. A esto también se le conoce como el síndrome hepatorrenal. Otra complicación de la cirrosis hepática son las infecciones bacterianas. Y es otra complicación que también es muy frecuente. Las más frecuentes son dos: las infecciones del tracto urinario y la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es cuando
El líquido de la citis se infecta por una bacteria a la cual no se le ha identificado un origen claro a nivel intraabdominal, es decir, que no se sabe de dónde viene. Y la otra característica de esta peritonitis bacteriana espontánea es que suele presentarse de manera silente, es decir, que se presenta sin sintomatología clara de infección bacteriana, por eso algunas veces puede llegar a pasar desapercibida. Por eso, en todos los pacientes con cirrosis descompensada que estén hospitalizados y tengan ascitis, se debe hacer una paracentesis diagnóstica. Y para finalizar con las complicaciones, hay una complicación que se conoce como insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Y es cuando un paciente con cirrosis presenta una descompensación abrupta de su enfermedad, llevando así de una insuficiencia hepática crónica a una insuficiencia hepática aguda con falla multiorgánica. Siempre para que se presente esta descompensación aguda de la cirrosis, es decir, de una insuficiencia hepática crónica, para que esta descompensación pueda aparecer debe haber un factor precipitante. Ese factor precipitante puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol. Puede ser, por ejemplo, también una infección por una hepatitis viral. O lo que acabamos de hablar, una infección bacteriana. Es decir, no que éstas se presenten como causa en sí de la cirrosis, sino que éstas se presenten en un paciente que ya tiene una cirrosis instaurada, es decir, que el paciente ya tiene una cirrosis en descompensación y se pone a consumir alcohol, llevando a que esa cirrosis descompensada se agudice y se convierta en una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, llevando así a falla multiorgánica. Vamos a hablar ahora del diagnóstico. Cuando estamos ante un paciente con cirrosis compensada, tenemos al paciente al frente, pero no podemos ver de manera evidente las manifestaciones clínicas en el examen físico porque el paciente está en un estado compensado, donde recuerden que no hay ni manifestaciones clínicas, tampoco hay complicaciones de la enfermedad evidentes, tampoco hay cambios en la analítica. Por lo tanto, la mayoría de veces el diagnóstico en estos pacientes se hace de manera accidental. ¿Y accidental cómo? Puede ser que fue porque fueron a hacerse un chequeo general y en ese chequeo general se detectó una elevación de las enzimas hepáticas en una analítica que se les realizó. Ya a partir de acá vamos a ir a ver cuál es el grado de fibrosis que tiene este paciente, lo cual va a determinar el pronóstico y lo cual va a determinar también el nivel de cuidado que debemos tener en él. El grado de fibrosis se puede medir utilizando, por ejemplo, una biopsia. Pero la biopsia actualmente no se utiliza tanto porque es un método bastante invasivo, entonces se prefiere el uso de unos test específicos para el paciente con cirrosis y que sirven para hacer un estimado del grado de fibrosis que puede tener. Esos dos test los pueden buscar y se conocen como test no invasivos y los pueden encontrar en internet. Uno se llama el Liver Risk Score y hay otro también que se llama el Fibrosis 4 Index. Ahora, en el paciente que ya tiene una cirrosis descompensada, el diagnóstico va a ser mucho más fácil porque ya tenemos manifestaciones clínicas presentes. Ya tenemos también
posibles complicaciones relacionadas a la enfermedad, como el sangrado de vía digestiva, la citis, la hipertensión portal evidente, el signo de la cabeza de medusa, cosas que ya son características, la encefalopatía hepática. Y que además, como está en un estado descompensado, esto también se va a ver de manera más evidente en la analítica de sangre, porque en la analítica de sangre del paciente compensado solamente encontramos elevación de las enzimas hepáticas, pero en este paciente vamos a encontrar muchas más alteraciones, como por ejemplo plaquetopenia, como por ejemplo hipergamaglobulinemia. También va a haber disminución de los tiempos de coagulación, ya que el paciente con cirrosis se va a encontrar en un estado de hipercoagulabilidad. También podemos ver ya manifestaciones al realizar una ecografía. Eso es lo que indica fibrosis. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento de la cirrosis se puede dividir en dos. Lo primero es tratar la causa, el factor etiológico, la causa primaria. Y lo segundo sería tratar las complicaciones que ya derivan de la cirrosis como tal. Entonces vamos a hablar primero del tratamiento etiológico. Entonces supongamos que la causa es una asociación al alcohol, una cirrosis asociada al consumo de alcohol. Ahí el tratamiento sería básicamente la abstinencia de consumir alcohol, evitar el consumo. Ahora supongamos si la causa es, por ejemplo, una esteatosis asociada a factores metabólicos. Ahí el tratamiento de la etiología va más direccionado a controlar esos factores metabólicos. ¿Cómo se controlan? Con la dieta, una dieta baja en grasa, baja en colesterol, baja en glucosa, con el ejercicio físico moderado, tratando la obesidad si la hay, controlando la hipercolesterolemia si la hay. Ahora, supongamos que la causa es una hepatitis viral. Ahí el tratamiento ya va direccionado lógicamente a el uso de antivirales, porque lo que vamos a tratar es la causa. Y en este caso, como la causa es una infección viral, serían fármacos antivirales. Ahora, ya para tratar las complicaciones, como por ejemplo vamos a hablar acá en un apartado independiente de las complicaciones. Por ejemplo, la citis. Ya mencioné anteriormente que el tratamiento son diuréticos, especialmente la espironolactona, pero que a veces se puede asociar a furosemida. O por ejemplo la encefalopatía hepática. El manejo de la encefalopatía hepática es con laxantes. Recuerden que la encefalopatía hepática se produce porque hay un desecho que se produce en el intestino que se llama amoníaco, y cuando él es absorbido en el intestino y va a la circulación, llega hasta el cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica y causa edema cerebral. Ese es el mecanismo de la encefalopatía hepática. Normalmente este amoníaco en el hígado él se transforma en urea, y entonces como el hígado está fallando, siguen subiendo las cifras de amoníaco. Entonces el manejo de la encefalopatía hepática se enfoca en disminuir esos valores de amoníaco en la sangre, y eso se hace con laxantes. Específicamente el más usado es la lactulosa, porque lo que hacen ellos es que acidifican el intestino, haciendo que sea difícil para el cuerpo absorber ese contenido intestinal acidificado y que se termina eliminando sin absorberse.
Eso favorece a que no se absorba el amoníaco que se produce en el intestino. Y si ese amoníaco que ahí se produce no se absorbe, a la final él no va a ir a la sangre y va a disminuir en sangre y va a dejar de llegar al cerebro. Ahora, por ejemplo, otra complicación, las varices esofágicas. Ya dijimos que las varices esofágicas en sí se tratan para prevenir la hemorragia de vías digestivas superior que aparecen como consecuencia de las varices, y que ese tratamiento preventivo se hace ya sea con unas ligaduras con bandas elásticas que se meten a través de una endoscopia, o con el uso de betabloqueantes no selectivos. Y para finalizar, hay otra complicación que ya les mencioné también, que es la peritonitis bacteriana espontánea. En este caso, para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea, porque a ella le debe prevenir, no se debe esperar que aparezca, porque casi siempre aparece sin avisar, entonces lo mejor es prevenirla. Esa prevención se hace lógicamente con un antibiótico, pero generalmente se utiliza un antibiótico no absorbible para que no se absorba a nivel intestinal y se vaya a otros lugares del cuerpo, sino que se quede ahí, porque lo que queremos hacer es que tenga su efecto en esa zona, en esa área. Entonces, porque lo que queremos evitar es la peritonitis. Entonces debe ser un antibiótico no absorbible, como lo es el norfloxacino. Y bueno, espero que esto les haya servido, les haya ayudado en algo. Nos vemos en el siguiente video.